Si hablamos de Inglaterra, de Gran Bretaña, de Reino Unido, a veces no sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Igualmente hablaremos en este programa de curiosidades. Hablaremos de deportes, de los cuales ellos son los inventores. Pues para eso están con nosotros José Javier Ávila Cabrera, bienvenido. Muchas gracias, Isabel. Y Pilar Rodríguez Arancón. Hola, Pilar. Hola, Isabel. Los dos son profesores de la Facultad de Filología de nuestra universidad. Como digo, en este programa vamos a ver curiosidades del Reino Unido, pero también vamos a saber distinguir entre Gran Bretaña, entre Islas Británicas, entre Reino Unido. Hablaremos de costumbres y también de deportes, algunos deportes que desde aquí, desde España, nos parecen verdaderamente curiosos. Pero para empezar, con lo prometido, ¿cómo distinguimos Gran Bretaña y Reino Unido? ¿Cómo se hace esta distinción? Bien, Isabel, en primer lugar decir que el Reino Unido comprende Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Vamos a situarlo geográficamente. Geográficamente estaríamos hablando de las islas de Gran Bretaña, Irlanda y muchas de las islas pequeñas que forman parte del Reino Unido. Con respecto a Gran Bretaña, hablaríamos de diferentes regiones o condados, y estos son Inglaterra, cuya capital es Londres, Escocia, con su capital Edimburgo, y Gales, con su capital Cardiff. Gran Bretaña es la isla más grande de todas. Por otro lado, tenemos Irlanda del Norte, cuya capital es Belfast, y la República de Irlanda, cuya capital es la conocida Dublín. Y esta sería la isla más pequeña. Pero si hablamos de Inglaterra, muchas veces decimos, Inglaterra no es Escocia, Inglaterra no es Gales, Inglaterra no es, por supuesto, Irlanda. A veces es verdad que nos equivocamos y creemos que englobamos todo cuando hablamos de Inglaterra, quizá por ser pues lo más grande, precisamente. Sí, yo creo que es un error típico de España porque se asocia a la lengua inglesa, que por tanto todo habitante del Reino Unido es inglés. Gran error. Sí es cierto que la lengua común es la lengua inglesa, pero tenemos diferentes regiones, como hemos visto, que son Inglaterra, Escocia, etcétera. Y bueno, pues aquí hay un sentimiento nacionalista bastante arraigado y no le llames a un escocés inglés ni a un inglés, llámale galés, porque pueden saltar las chispas. El Estado soberano se llama The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland y es así tal y como aparece en el pasaporte de cualquier británico. Y Gran Bretaña geográficamente es la isla mayor, como hemos comentado, donde se encuentra Inglaterra, Escocia y Gales, y en término político es aquel territorio que incluye estas tres naciones. Y por otro lado, ¿se pueden alternar los términos Bretaña y Gran Bretaña o estamos hablando de cosas diferentes? En efecto, Isabel, también estaríamos hablando de cosas diferentes. Para hablar de Bretaña tenemos que viajar en el tiempo y situarnos en la época del periodo romano. Inglaterra y Gales eran llamados Britania o Britania Mayor para distinguirla de Britania Menor, que era la Bretaña de Francia. La provincia romana de Britania solo incluía Inglaterra y Gales, ya que los romanos nunca llegaron a conquistar Escocia. Etimológicamente, Bretaña sería el término acuñado por los romanos cuando llegaron a las Islas Británicas. England, conocida como England, era la tierra de los anglos, que eran de origen germano continental e invadieron Bretaña en el siglo V. Gran Bretaña fue utilizada por primera vez en el reinado de King James I of England, que también era James VI of Scotland, en 1603, para poder separar los reinos de Inglaterra y Escocia, que fueron reinados por el mismo monarca, aunque con diferentes parlamentos. Y por otro lado, hablaríamos del Reino Unido, The United Kingdom of Great Britain, que se formó en 1707 con el Acta de Unión, creando un único reino con un único parlamento, aunque debo decir que Escocia siempre ha mantenido su propio sistema legislativo. Por lo tanto, quizá lo más correcto sería decir Reino Unido cuando nos estamos refiriendo a todas estas regiones o condados. Sí, en efecto. Antes de 1922, el Reino Unido incluía a Irlanda en su definición,
pero con el Irish Free State dejó de ser parte de la Unión y el título pasó a ser Northern Ireland. Bueno, está claro que Irlanda es un país independiente, pero ¿cuándo se formó el Reino Unido? El Reino Unido, Isabel, se formó el 1 de enero de 1801 y, bueno, como hemos visto, constituye la zona geográfica más grande de las islas, comprendiendo Inglaterra, Gales, Escocia y norte de Irlanda. Es curioso porque además es algo relativamente reciente. Sí. Estábamos hablando de comienzos del siglo XIX, algo que está casi ahí. Y otro dato que también puede confundir es el de las nacionalidades. Ya lo hemos dicho antes, mucha gente llama ingleses a todos los habitantes del Reino Unido, quizá, no sé, por analogía de la lengua común, todos hablan inglés, pues todos ingleses. Pero esto no es así, además existe la rivalidad regional. Sí, un poco retomando lo que comentabas antes. Los gentilicios son sencillos. Los habitantes de Inglaterra son ingleses, los de Escocia son escoceses, de Gales son galeses y de Norte de Irlanda son irlandeses. Por hacer una comparación, podemos decir, aquí podríamos hablar de castellanos o de andaluces o de extremeños, todos son españoles. En este caso, la nacionalidad sería la británica, aunque sean ingleses, escoceses, galeses o irlandeses. En efecto, en términos geográficos así es, la nacionalidad desde luego es británica. Lo que pasa que en la práctica sí es cierto que cuando hablas con algunas personas, ese sentimiento arraigado lo llevan muy dentro y frente a la pregunta "Where are you from?", ¿de dónde eres?, muchos te dirán "I'm from England", "I'm from Scotland". Digamos que es un porcentaje importante de personas que lo dicen. Es llamativo, ¿no? Cuando normalmente deberían decir "I'm from the UK", igual que nosotros decimos "pues yo soy de España". Como dato también curioso, podemos hablar de la bandera del Reino Unido, porque la bandera del Reino Unido de alguna manera simboliza todas estas regiones de las que estamos hablando. Sí, así es. Esa bandera se llama The Union Flag o Union Jack y simboliza la unión política de los reinos de Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte. El origen de su nombre es desconocido, aunque se cree que el nombre se tomó del asta de bandera de los buques navales. Esta bandera está formada por 3 escudos heráldicos, que son St. George, el patrón de Inglaterra, St. Andrews, el de Escocia, y St. Patrick, que es el patrón de Irlanda del Norte. Veo que en esta bandera, la Union Jack, no está incluido ningún símbolo de Gales. ¿Por qué? Sí, el símbolo de Gales es el dragón rojo, que figura en el centro de la bandera galesa. Sin embargo, cuando la primera Union Flag fue creada en 1606, Gales permanecía unida a Inglaterra desde el siglo XIII y por este motivo no fue incluida. La Union Jack de 1606 incluye la bandera de Inglaterra y Escocia y fue en 1801 cuando la Union Jack se le añade la bandera de Irlanda y se logra la Union Jack que todos conocemos hoy día. Si hiciéramos un dibujo figurado con palabras, podríamos resumir que si la bandera de Inglaterra, que tiene un fondo blanco con una cruz roja, la unimos con la bandera de Escocia, que tiene 2 aspas blancas sobre un fondo blanco, esa unión daría la bandera de 1606, de Union Jack, y si a esta bandera le unimos la bandera de San Patricio, de Irlanda, que son 2 líneas diagonales rojas sobre un fondo blanco, las uniríamos a la Union Jack de 1606, tendríamos la actual, que es la de 1801 y que todos conocemos. Es desde luego muy curioso. Yo creo que muchísima gente no conoce este dato sobre las banderas y sobre los escudos heráldicos. Muchas veces tampoco conocemos ni los de nuestro propio país. Pero antes de empezar con otras curiosidades, como es la de los deportes, me gustaría hacer una pregunta. Hemos visto hace poco los Juegos Olímpicos, Juegos Olímpicos que fueron en Londres en el 2012, y yo me pregunto por qué los equipos británicos llevan la insignia GB y no UK. Pues resulta que ese nombre fue asignado al Reino Unido por el Comité Olímpico Internacional, cuando se celebraron los Juegos Olímpicos de Verano en 1908. Así que no ha sido una decisión del país en realidad, sino que una decisión impuesta desde arriba. El gobierno de Irlanda del Norte no está muy conforme porque no se siente representado. Cree que no se asume que están fuera de ese nombre porque no son parte de GB, Great Britain, son parte del United Kingdom. Pero sí que se conocía a todo el equipo conjunto como Team GB. Team GB es la primera vez que competía como tal.
En estas últimas Olimpiadas. En estas últimas Olimpiadas, sí, han sido muy, muy populares. Y une mucho al país, curiosamente. Eso de tener un equipo que por primera vez que los representa a todos, los ha unido mucho. Sí, yo creo que el deporte es algo que une en casi todos los países. Pues vamos ahora a centrarnos en el deporte de una manera plena. ¿Cuáles serían los deportes más típicos del Reino Unido y cuáles serían además sus orígenes? En el Reino Unido los deportes cobran una importancia vital, se viven con mucha pasión. Una de las razones puede ser que muchos originaron en estas islas y aunque ellos lo inventaron, me temo que no son los que juegan a más alto nivel en algunos de ellos. Concretando un poco más, algunos de los deportes que sí fueron inventados aquí, pues fueron el ping-pong, el golf, el fútbol, el rugby, el tenis y algunos otros. Sí, exactamente. Y hay algunos en los que despuntan, pero no en todos. Por supuesto, la situación ha mejorado en los últimos años porque, como ya sabemos, cuando se celebran unos Juegos Olímpicos en un país, se consolida mucho el deporte antes de que empiecen y entonces tras estos Juegos Olímpicos que se celebraron en Londres han resurgido muchos deportes que estaban un poco olvidados allí. Lo mismo que pasó aquí en Barcelona en realidad. Está claro que cuando algo se celebra en tu propio país pues hay un incentivo mayor. Habéis dicho que en algunos deportes sí despuntan. ¿En cuáles? En tenis, por ejemplo, en inglés se llama lawn tennis, que es el tenis que se juega sobre pista de hierba y existe una enorme tradición en el Reino Unido. Los jugadores españoles juegan más en tierra batida, que se conoce con el nombre de clay tennis, pero bueno, en el Reino Unido, como llueve tanto, pues tiene su lógica que sea el tipo de pista en el que más se juega. Uno de los lugares más emblemáticos donde se puede jugar al tenis en Londres se llama Wimbledon, porque es la zona de la ciudad donde se encuentra este estadio. Hoy día uno de los jugadores más importantes y número 3 de la ATP es el jugador escocés Andy Murray, ganador de diversos Masters, Grand Slams, y en los Juegos Olímpicos pasados de Londres de 2012 pues fue medalla de oro, que esto justifica un poquito lo que comentaba Pilar de atletas, deportistas que juegan en su propio país, como que hacen un esfuerzo mayor y en la práctica el número de medallas obtenidas es mucho mayor que cuando son visitantes en cualquier otro país. ¿Y hay alguna curiosidad pues sobre deportes en este país que pueda resultar pues más interesantes a nuestros oyentes? Sí, la verdad que podríamos estar hablando de curiosidades de este tema horas y horas. La mayoría de los deportes que se practican son los mismos que jugamos en el resto de Europa, aunque hay excepciones. Deportes como la natación, las artes marciales, que cada vez tienen más seguidores, y bueno, uno de ellos muy importante también es el golf. Y hay algunos que son mucho más populares allí que en España, por ejemplo. Es curioso que allí, por ejemplo, se sigue por televisión mucho las carreras de caballos y el boxeo, el ciclismo en pista y los dardos, por ejemplo, son cosas habituales en televisión como parte de la programación normal. Y otros que se ven muchísimo menos que en España, como por ejemplo el baloncesto. Pues a mí también me parece esto muy curioso, porque yo no sabía verdaderamente que les interesaba tanto, por ejemplo, el boxeo, las artes marciales, y sin embargo acaban de ganar varias medallas olímpicas en boxeo y en artes marciales, sí, y muchísimas en ciclismo en pista. Sí, y no solamente eso, también ganaron el último Tour de Francia, así que parece que no se les da muy mal lo de la bicicleta. Otro deporte curioso también que me llama mucho la atención es que se ve mucho los dardos, competiciones de dardos por televisión. Es un deporte muy extraño, porque en realidad están compitiendo incluso a nivel internacional y lo hacen todo como si fuera en un ambiente de un pub y todos están bebiendo cerveza. Otra cosa que me resulta curiosa, pero me resulta curiosa desde que era una cría, una niña, porque prácticamente desde el principio a mí me gusta ver todos los años las regatas en remos, en el que está Oxford y Cambridge, compitiendo, y además yo recuerdo que ahora ya lo he perdido, pero cuando era mucho más joven sabía perfectamente cómo iba el baremo, quién ganaba más de unas y otras. Es una cosa muy curiosa. A ellos les encanta, claro. Allí se llama The University Boat Race y bueno, pues como comentabais, es una carrera entre deportistas o universitarios de la Universidad de Oxford y la de Cambridge. Y bueno, sus orígenes datan de 1829, el momento en el que ambas universidades acordaron competir a través del río Támesis, y hoy día se sigue celebrando a finales de marzo y principios de abril, en primavera, y bueno, pues es una muestra de esa rivalidad existente, no solo a nivel académico en cuanto a los estudios universitarios, sino también que esto se traslada a lo que es el deporte. Y hay otra cosa todavía más curiosa, pero que estamos
viendo continuamente en la televisión y en las series de éxito, sobre todo aquellas que son más históricas, las señoras muy bien vestidas encima del caballo, montando a la amazona, y los caballeros, normalmente de unos colores muy determinados. Sí. Es la caza del zorro. ¿Es un deporte, es un arte, es una tradición? ¿Qué es? Una buena pregunta. No me atrevería a responder, la verdad. Es un poco como preguntar aquí en España si los toros son deporte o tradición que debemos conservar. Es un poco difícil y es un tema que levanta ampollas, la verdad, si me permites la expresión. De todas formas, la caza del zorro está prohibida. ¿Está prohibida desde hace mucho tiempo? Pues en Escocia se prohibió en 2002 y en Inglaterra y en Gales en noviembre de 2004, aunque entró en vigor la ley en febrero del 2005. Pero la polémica sigue y no sé si volverán a revisar la decisión. Hay posiciones radicalmente opuestas sobre el tema porque, por un lado, la gente que vive en el campo considera que los zorros no tienen depredadores y entonces son imposibles de controlar. Cuando atacan a su ganado, pues se enfadan bastante y creen que es una forma, pues, de mantener la población bajo control. Sin embargo, la gente de la ciudad piensa que es una forma cruel de matar a estos animales, porque en realidad cuando salen a cazar lo que ocurre es que los perros son los que al final atrapan al zorro y lo destrozan a bocado. Así que no es muy civilizado, que digamos. Pero claro, un lado y otro se consideran incomprendidos y se ha convertido en una manera de lucha entre campo y ciudad, aunque claro, todo esto tiene sus diferentes puntos de vista, no es siempre tan cerrado. Es curioso porque en España pasaría algo parecido con el lobo. Lo que pasa es que, claro, no hay una caza del lobo como tal. A los lobos, pues, pero sí la había. Es un poco algo parecido. También me acuerdo cuando Félix Rodríguez de la Fuente estaba intentando evitar esas cazas porque decían lo mismo: ataca a mi ganado, entonces tengo que mantener la población bajo control. Ahora ocurre algo parecido a Inglaterra. Los lobos están libres, se está intentando apoyar a la población y ya hay gente que se queja de que están causando problemas otra vez. O sea que sí, es una situación parecida. Hemos hablado de boxeo, de dardos, por supuesto de la caza del zorro, pero bueno, cómo no, hay que hablar de fútbol, porque son los inventores del fútbol y ahora mismo en cantidad de países de Europa, incluyendo el nuestro, quizá el primero, el fútbol es el deporte rey. En efecto, es el deporte más popular del Reino Unido y bueno, decir que el término viene de la combinación de las palabras foot, pie, y ball, balón. Por eso nuestra traducción sería balompié, aunque se usa menos que la palabra de origen inglés adaptada a la fonética y escrituras del español, es decir, el calco, fútbol. En Estados Unidos se conoce con el nombre de soccer para distinguirlo del rugby, que en Estados Unidos se conoce como American Football, fútbol americano. Las primeras reglas datan de 1863 con motivo de la formación de The Football Association in England, y todos conocemos las reglas de este juego, que es muy popular y que tiene el mayor número de seguidores en el Reino Unido. Hay muchos equipos y, como curiosidad, decir que nunca ha habido un equipo del Reino Unido, aunque sí uno como parte del Team GB que compite solo en las Olimpiadas. Y por supuesto también está el rugby. Sí, en efecto, el rugby es otro deporte que tiene mucho peso en el Reino Unido y tendríamos dos tipos. Por un lado, The Rugby League, que se juega en el norte de Inglaterra y es mucho menos conocido que The Rugby Union, que se juega en el resto de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda. Existe un campeonato que se llama The Tournament of Six Nations, el torneo de las 6 naciones, que engloba Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda, junto con Francia e Italia. Aquí los equipos vemos que no es igual que ocurrió en las Olimpiadas. Aquí eso es. Me llama la atención porque van con el nombre de las distintas regiones. Es que nunca juegan juntos, nunca juegan como un equipo nacional. Eso dicen también que es una de las cosas que causa el problema y por lo que se sienten tan regionales, porque no hay nada que los agrupe, solo en las Olimpiadas. Eso es algo muy curioso. Otro deporte curioso y muchísimo menos conocido en España es el cricket. El cricket no se debe confundir con el croquet, que ocurre a menudo. El croquet es un deporte que se juega sobre hierba con una pelota y unos mazos, que se llaman mallets en inglés. Se trata de meter la pelota por debajo de unos aros enterrados en el suelo. Aunque hay ligas, es mucho más común verlo como entretenimiento en los jardines de las familias, en las casas particulares. Y porque todo el mundo de cualquier edad puede jugar. Esto sería el croquet. Sí. ¿Y el cricket? El cricket es un deporte mucho más popular. Se juega con un bate de madera y una pelota de cuero muy dura. Se enfrentan 11 jugadores en cada equipo, como en el fútbol, y se juega también sobre hierba. Y hay ligas profesionales, nacionales e internacionales. Así que, aunque sea un deporte que aquí no conozcamos, la verdad es que tiene muchísimos seguidores.
Se juega mucho en todos los países que pertenecen a la Mancomunidad Británica de Naciones, o Commonwealth. Y es extremadamente popular, por ejemplo, en Australia y en la India. La temporada es en verano, de manera que es ideal cuando termina el fútbol, empieza el cricket. Por lo tanto, la televisión siempre un deporte detrás de otro. Exactamente, sí. Se juega en un campo más grande que un campo de fútbol. Y en medio hay un rectángulo alargado donde se produce todo el juego en realidad. A ambos extremos de este rectángulo hay 2 jugadores que están bateando y hay un jugador del otro equipo que está tirando la bola. Lo que hace es que tiran la bola e intentan batearla lo más lejos que puedan, de forma que mientras los jugadores que están alrededor intentan cogerla, ellos pueden intercambiar sus puestos y así es como cuentan las carreras. ¿Se parece de alguna manera al béisbol? Nada, solo en lo del bate y en la pelota, pero nada más. En el béisbol estarían posicionados alrededor del campo y estarían haciendo carreras de un puesto al otro alrededor del campo, y sin embargo en el cricket son solo esos 2 jugadores los que hacen las carreras. Nos dejamos muchísimas curiosidades en el tintero, pero bueno, continuaremos hablando, por supuesto, de este tema. Sí me gustaría acabar con esta reflexión que creo que ha estado ahí presente a lo largo del programa, y es que hemos aprendido a diferenciar Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra, Escocia, y darle a cada uno su nombre y su lugar y su sitio. A veces esto no parece fácil porque lo mezclamos, pero debe ser así. Pues hasta muy pronto, gracias. Muchas gracias. Gracias, Isabel, adiós.